Olá, bom dia a todos. Bem, hoje nós outras estamos aqui com a Flor, que é um prazer recebê-la de novo. Flor, graças por aceitar nossa invitação. A Flor é médica infectologista em Brasil, em Manaus, e nós outros já falamos em 2 vezes anteriores sobre a pandemia e hoje ela aceitou falar com nós outros em espanhol e para mim é um prazer recebê-la. Muchísimas gracias, Micaela, por la invitación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de referirme a la gente en Argentina. Es un país que yo admiro y quiero mucho. Mi formación musical fue básicamente argentina. Me encanta la música argentina. El Me tango. encanta la cultura argentina, no solamente tangos, sino mucho samba argentino. O sea, en mi casa se escuchaba mucho Jorge Cafrún, Atahualpa Yupanqui, los chalchaleros, en fin. Música argentina para mí hizo parte de mi formación desde Qué siempre. lindo! Que bueno. Bien. Flor, me gostaria que você explicaras o que vem a ser o vírus, o coronavírus, a COVID. ¿Qué viene a ser ese virus? El virus que causa la enfermedad es el SARS-CoV-2 y él causa la enfermedad que se llama COVID-19. El SARS es un coronavirus y como su nombre lo indica, es un virus que produce o que está ligado a enfermedades respiratorias agudas graves. No es la primera vez que se tiene una epidemia de SARS. La primera epidemia de SARS ocurrió alrededor del año 2000 y ella fue más circunscrita. Ella estuvo prácticamente en el continente asiático, fueron pocos casos en otros lugares del mundo, pero fue, digamos, muy rápidamente contenida. Entonces, básicamente, esa es el virus que causa la enfermedad. La enfermedad, ella, de la manera como se ha presentado clínicamente, es frecuentemente, en la mayoría de los casos, como una enfermedad respiratoria, pero es una enfermedad que tiene potencial de ser sistémica, porque ella puede acometer, puede perjudicar cualquier órgano, dependiendo de la forma como ella se presente. Entonces puede haber lesiones neurológicas, cerebrales, puede haber puede haber también lesiones pulmonares. Ha habido casos de insuficiencias renales, de producir también consecuencias cardiológicas. Entonces es una enfermedad que es multisistémica, básicamente. Sí. Entonces, hoy hice un recuento de cómo estaba la situación hasta ayer. En este momento tenemos en el mundo más de 17 millones de casos. Es un crecimiento impresionante. O sea, nosotros antes contábamos los millones en meses, ahora los millones se dan en prácticamente pocos días. Y eso significa que está avanzando casi sin control. Las muertes hasta ayer reportadas eran de 679,000, casi 680,000 muertes alrededor del mundo. El país más afectado es Estados Unidos, que en una población de 330 millones de habitantes presenta más de 4,5 millones de casos. Tiene la mayor mortalidad también de 153,320 casos. Significa que alrededor de 1,38% de la población ya fue notificada como caso, o sea, es un caso comprobado y la letalidad gira en torno de 44 muertes por cada 1,000 personas infectadas. En relación a Brasil, que es el segundo país, y ahí es importante notar una cosa, el continente americano es responsable por más de la mitad de los casos del mundo, Sí. inclusive por los nuevos casos. Entonces, solamente los países de las Américas ya son
los responsables de todo ese problema. Brasil, con cerca de 212 millones de habitantes, tiene más de 2.600.000 casos, tiene más de 92.000 muertes, una población calculada, o sea, comprobadamente infectada. Nosotros tenemos serios problemas de subnotificación por diferentes razones. La más importante de ellas es porque la oferta de diagnóstico fue muy baja. Entonces, ni siquiera podemos garantizar que las personas que estaban con síntomas fueron diagnosticadas, sino una pequeña porción de las personas sintomáticas fue diagnosticada. Y no en tanto, tenemos que 1.3% de la población es confirmado como caso y una mortalidad que gira en torno de 40 por cada 1.000 infectados. Argentina es uno de los países, digamos, que ha hecho más en el sentido de controlar la infección, digamos que ha llevado más a serio. Es una cosa bien difícil de trabajar. Yo me imagino que para los gobiernos debe ser muy difícil porque tienen que sopesar un montón de situaciones, de decisiones para tomar. Pero hasta ahora la conducción del problema en Argentina me parece que ha sido muy razonable. Tenemos que en 45 millones de habitantes, poco más, aún no tenemos ni 200.000 casos y el número de muertes es de 3.500. O sea, toda muerte es importante, pero significa que el esfuerzo que se ha hecho de alguna manera ha ayudado a disminuir que esa sea la consecuencia natural que se debería, con la cual nunca debemos nos acostumbrar. El cálculo que se hace es que 0,42% de la población ya fue notificada como caso y vean que la letalidad es muy bajita, de 18 por 1.000. Hay una cosa en estos números que yo quería explicar. Más o menos la letalidad estimada de la infección es de cerca de 0,5, 0,7%, exagerando 1%. Entonces, el hecho de que estos números aquí impliquen la letalidad significa la cantidad de gente que está muriendo es más fácil de diagnosticar que la cantidad de gente que se está infectando. O sea, sugiere una concentración de casos por muerte porque el denominador que debería ser mayor, que es el de diagnóstico, no se está llenando. El hecho de que Argentina tenga la mitad, menos de la mitad de lo que tiene Brasil y lo que tiene Estados Unidos, sugiere que la proporción de test de diagnóstico en Argentina sea por lo menos el doble de lo que está siendo hecho en otros países. Y eso también es una medida para evaluar el adecuado método de acompañamiento de los casos. ¿Mm? Sí. Entonces, voy a seguir. Sim, acá é realmente como faz de Rich, não? Há muitas medidas de prevenção e proteção desde que começou a pandemia, por exemplo, de lockdown a princípio, cerrar as fronteiras, o uso de barbijo, muita informação. Então, se realmente, se comparamos com o Brasil ou com outros lugares do mundo, acá houve um trato muito diferente e que nós outros vemos que repercute nos números, né? Y la gente adherió más también, ¿sí? Eso. Yo creo que es más fácil. El nivel de educación de Argentina es un nivel bien alto. Sí. Y yo creo que eso ayuda mucho porque hace con que la información sea más fácil aceptada y más fácilmente difundida. Entonces es más fácil de que las personas se enteren qué deben hacer para evitar contaminarse. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Bien.
Bueno, tenemos los modos de transmisión. Todo el mundo ya sabe que es una infección que se transmite de persona a persona y eso se da porque cuando uno habla o cuando uno tose o cuando uno estornuda, pequeñas gotículas con saliva que contienen los virus están yendo al medio ambiente, a nuestro alrededor, nuestro entorno, y esas gotículas pueden fácilmente alcanzar una persona con la cual yo estoy conversando o que está próxima de mí si yo no estoy usando ningún tipo de protección y esa persona no está usando ningún tipo de protección. La contaminación también se da cuando yo, por ejemplo, coloco mi mano en un lugar donde posó alguna de esas gotículas con virus, me contamino con esos virus y después llevo mi mano a algún lugar de la mucosa que sirva como puerta de entrada para ese virus en mi cuerpo. Y eso es algo muy fácil de ocurrir porque inconscientemente nosotros nos llevamos la mano a los ojos y a la cara, por lo menos unas 20 veces durante una hora. Entonces, es muy fácil que eso se dé. Entonces, eso explica por qué es necesario y por qué insistimos tanto en que una persona lave las manos frecuentemente. Aunque esté dentro de casa, deberíamos tener como costumbre lavar las manos frecuentemente, ¿no? Para evitar que justamente si el virus está en cualquier superficie, nosotros podamos librarnos de ese virus en esa superficie. Sí. Bueno, hablando de la enfermedad entonces, nosotros podemos describir varios periodos dentro de la enfermedad, como es el de la incubación, el de la enfermedad, el de transmisión y el de recuperación. El periodo de incubación es el momento, el tiempo que transcurre entre el momento en que uno está expuesto, entra en contacto con el virus, y un momento en que comienza a sentirse enfermo en consecuencia del virus. Ese periodo de incubación puede ser muy cortico, puede durar un día, 3 días, o puede ser muy largo y ser de 14 días o cerca de 14 días. Pero lo que es más observado es que esa duración sea entre 4 y 5 días, o sea, entre 4 5 días antes de iniciar los síntomas fue cuando la persona entró en contacto con el virus. En relación al periodo de enfermedad, es el tiempo que uno dura una vez enfermo con todos los síntomas que venga a presentar. Existen personas que dicen que el curso de la enfermedad puede ser de duración de una semana, pero puede extenderse por 14 días o más. Cuanto más grave sea el caso, acostumbra ser más tiempo el tiempo de enfermedad, ¿no? Y, existen en esas personas que evolucionan para formas más graves, existen como 2 periodos de tiempo en que un tiempo inicial es con un cuadro más o menos leve y después de ese tiempo inicial que puede durar de 8 a 10 días, viene un periodo en que los síntomas, digamos, aumentan y se vuelven más graves y es cuando sugiere que el paciente va a evolucionar justamente para una de las formas de enfermedad respiratoria severa. En relación al periodo de transmisión, tiempo de transmisión es el tiempo que una persona que contrajo el virus está permitiendo que él se reproduzca dentro de su organismo y lo está eliminando, ¿cierto? Entonces, el tiempo de transmisión es el tiempo en que una persona infectada se vuelve una fuente de contagio para otras personas, ¿sí? Y ese tiempo, él puede iniciarse antes de la persona saber que está con el virus. De hecho, él puede comenzar a eliminar virus 2 o 3 días antes de él empezar a sentirse enfermo. Pero el momento en que él más elimina virus es justamente el día antes a comenzar a sentirse enfermo.
Y eso es muy importante porque uno a veces dice, no, pero es que, por ejemplo, una medida de supermercado que es muy aplicable en todos los espacios públicos, es que las personas llegan y le ponen una cosa de Sí. temperatura, un termómetro para saber si es probable que la persona esté infectada y no tenga en ese momento una temperatura elevada. Entonces, es una medida que a la hora de la verdad no tiene mucha repercusión. Ayuda, pero no impide, ¿no? Ujú. Ese periodo de transmisión, él puede durar hasta 14 días, pero en los casos más graves hay personas que se han visto que eliminan el virus más de 40 días. Eso es importante. Ujú. Y esta figurita muestra más o menos eso. Entonces, esta figurita muestra aquí en la base el tiempo medido en semanas y aquí en el eje vertical, pues la intensidad. Entonces, más o menos el inicio de los síntomas, el inicio de los síntomas está identificado aquí por esta línea en trazos y muestra cómo una semana antes del inicio de los síntomas ya se tiene la elevación del virus y cuando él comienza a ser fácilmente detectable o porque sea el virus como tal que se detecte cuando se hace el PCR o porque sea la respuesta del organismo a esa infección, que son la producción de anticuerpos, lo que se mida. Entonces, es más o menos para observar esto. ¿Mm? Los síntomas más comunes, entonces, sí, la gran mayoría de la gente va a quejarse, que tiene síntomas, se va a quejar de fiebre, de fatiga. Fatiga es un síntoma que es preocupante, ¿sabe por qué, Micaela? La gente tiene como una cierta vergüenza de decir que está cansado, porque como que da la impresión de que es flojo, como que es Sí. débil, como que no es fuerte. Entonces, la fatiga es un síntoma que la gente de alguna manera rechaza admitir que tiene. La tos es predominantemente una tos seca, falta de apetito, dolor en los músculos, una dificultad para respirar, a veces esa dificultad se va aumentando de acuerdo con el esfuerzo en que la persona está haciendo. Puede tener síntomas más raros como las palpitaciones, diarrea, dolores de cabeza, en fin. Hay dos síntomas que ellos son muy importantes en esta enfermedad, no porque ellos estén en la mayoría de los casos, sino porque cuando ellos están es prácticamente seguro que tienen el diagnóstico de COVID, que son la anosmia, que es la pérdida parcial o total del sentido del olfato, y la ageusia, que es la pérdida parcial o total del sentido del gusto. Sí. Bueno, en las gestantes, bueno, no podemos olvidar que existe gente que hace formas asintomáticas, entonces casos asintomáticos pueden ocurrir. Las gestantes tienen un problema adicional y es el hecho de que las gestantes, especialmente en la medida en que la gestación avanza, la capacidad de respiración de una gestante va disminuyendo. Entonces ella tiene que aumentar su frecuencia respiratoria para compensar el espacio que deja de tener el pulmón, porque cuando el abdomen va creciendo, el pulmón tiene menos espacio para él ir expandiéndose en la respiración. Y eso hace con que ella compense aumentando el número de veces que ella respira. Entonces son dos situaciones en que puede confundirse el hecho de que ella esté con un aumento en la frecuencia respiratoria, puede ser tanto porque está embarazada en un estado, digamos, ya avanzado de gestación o porque tenga realmente una dificultad respiratoria secundaria a la infección. Las gestantes, nosotros habíamos pensado inicialmente que ellas no eran un grupo de riesgo como tal, porque
la frecuencia de los casos no era muy elevada y porque no había ninguna evidencia de que el virus estuviera produciendo algún tipo de alteración en el bebé directamente, como que estuviera asociado a una malformación, como ocurrió Con a Zika. pocos años atrás con el Zika. En este caso no se veía eso, pero lo que se está viendo es que aquellas mujeres embarazadas con COVID, ellas pueden sí hacer una forma grave de la infección y infelizmente tienen una alta mortalidad. O sea, tal vez la letalidad en ellas sea mucho mayor. Eso es algo que hace que una gestante debería cuidarse mucho más de tener la infección. Sí. Pero obviamente llegamos a los factores de riesgo y es muy importante aclararle a la gente que no son solamente las personas que tienen factores de riesgo que van a tener las formas graves de enfermedad y que van a morir. Existen pacientes jóvenes, sin ningún tipo de infección o de alteración o de comorbidad anterior que pueden desarrollar una forma grave y pueden llegar a necesitar una internación en una unidad de terapia intensiva o inclusive pueden llegar a morir. Sí. Entonces, no se puede creer que porque yo soy joven no voy a tener una forma grave, porque puede ocurrir. Los niños especialmente, uno tiene la tendencia a creer que los niños no se infectan o que si se infectan ellos son asintomáticos. Y Isso. los niños son grandes diseminadores del virus. Entonces, y si nosotros colocamos esa situación de tiempo de no funcionamiento de los colegios y los papás son demandados para trabajo, ¿con quién dejamos los niños? Con los abuelos. Entonces juntamos un gran diseminador con un alto susceptible. Sí. Todas esas cosas nosotros debemos pensar cuando se toman decisiones. Pero las enfermedades de base que están asociadas a evolución más grave de la infección son las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, falla renal crónica, obesidad y antecedentes de E, o sea, pero Flor, vós crees que, por exemplo, porque quando começou a pandemia, isso foi muito dito, não? Ou seja, as pessoas mais susceptíveis são as que têm alguma enfermidade, alguma comorbidade. E os niños e os jovens ou não se infectam, ou como vós dijiste, são assintomáticos. Vós crees que a gente não se atualizou, porque também começaram a dizer que não é assim. Aí muitas pessoas com enfermidades de base, como vós dijiste, que se recuperaram, muitos viejos, muitas pessoas grandes que não morreram de Covid, mesmo que se infectassem. Então, se vós crees que também há uma falta de informação por parte de la gente, de buscar informação atual sobre nosotros, Micaela, nosotros tenemos un problema. Primero, nosotros estamos hablando de una enfermedad de la cual sabemos su existencia hace más o menos 6 meses, 7 meses. Es obvio que con el efecto que la infección tuvo alrededor del mundo, con toda la atención que se volvió hacia ella, es mucho el conocimiento acumulado en tan poco tiempo. El conocimiento se va construyendo, algunas cosas se descartan, otras cosas se vuelven más sólidas, más fuertes. Por ejemplo, medicamentos que inicialmente se sugerían como una buena propuesta para el tratamiento o para la prevención, hoy están totalmente desconsiderados, pero eso solo es posible porque se acumuló conocimiento de buena calidad para poder tomar esa decisión.
Entonces es obvio que después de 7 meses la gente se satura y comienza a dejar de actualizarse, pero aquello que quedó fijo en nuestra memoria desde el inicio, eso tiene más trabajo de ser excluido porque no lo estamos comprobando con otros hechos frecuentemente. Sí. Entonces, sí, es verdad. Ser viejo no es una sentencia de muerte porque hemos visto centenarios saliendo inclusive de internación en UTI, en fin. Entonces, no es una sentencia de muerte ni para los viejos ni para quien tiene comorbilidades. Y de la misma manera, no podemos afirmar que quien no las tiene está totalmente a salvo. Esas son dos premisas que debemos incorporar. E eu Entonces, te dos... digo, perdão, pero eu te digo, por exemplo, isso, acá na Argentina, o que eu mais vejo, por menos acá em Córdoba, quando saímos a comprar ou da nossa botita permitida, é que os jovens não usam barbijo. É impressionante a quantidade de adolescentes e jovens que não usam o barbijo. ¿Cómo se llama? ¿El tapabocas? O tapa-boca. Ou acá com a nariz afuera, ou acá, ou simplesmente, ou em el cuello, ou não la mano. No, pero eso no es exclusividad ni de los jóvenes ni en Argentina. Imagínate, ustedes en este momento están en invierno, o sea que el tapabocas molesta, sobre todo cuando uno va a hablar por teléfono, cuando va a tomar alguna cosa. Pero imagínate en Manaus, donde la temperatura ambiental es superior a los 30 grados. Entonces, hace calor, es inevitable que uno quiera, ¿no? A veces pica, entonces rascarse. Entonces, sí tiene una serie de situaciones en que uno entiende que la gente, pero no podemos negligenciar. Sí. El aprendizaje que tiene que quedar es ese. Es difícil, es incómodo, es cansón, pero tenemos que hacerlo porque el precio que pagamos por no hacerlo es muy alto. De hecho, hoy ya hay estudios que muestran que la disminución en el número de casos que se está observando en los lugares que fueron muy, muy elevados, como por ejemplo en Manaus, pero en otros lugares del mundo, lo que más ha hecho que los números disminuyan es el cambio de conducta de la gente. El hecho de que, bueno, nosotros vamos a entrar a una nueva normalidad, por ejemplo, pero hay algunas conductas que se incorporaron y que se mantienen, como el hecho de lavarse las manos y como el hecho de usar el tapabocas, como el hecho de querer guardar distancia de otra persona por lo menos a 1,5 metros. Ese tipo de conductas pueden tener un impacto tan grande que sean la razón por la cual algunos lugares están controlando el número de casos. Sí. Eso es muy importante. Y si la gente está muy aburrida de estar en la casa ya saturada de todo el tiempo que ha estado aislada, cuanto más adhiera a esas conductas, más fácil va a ser superar la situación. Sí. Entonces, estamos hablando de la importância de quedarse en la casa. Isso, porque acá, só para complementar, é porque acá nós outros estamos em alguns lugares, em algumas províncias, todavia não saíram de lockdown, outras estão em distanciamento físico, ou seja, cada província está em uma etapa na pandemia. E o que eu vejo é que quando começou, a Argentina é um dos países que tem a quarentena mais larga do mundo. A gente aderiu muito facilmente. Eu creio que isso, o povo argentino tem de bueno, é mais ordenado, é mais, sabe, consciente. Então, aderiram e eu via que se molestavam quando alguém não seguia, enfim. Pero, depois de passado tanto tempo, não? Em lockdown, aislado, como voz de Richard, eu vejo que lá a gente já está um pouco mais molesta e com menos intenção de seguir os protocolos, crendo que, como os números, como vós mostraste a princípio, não são tão grandes,
não é um número tão significativo como em outros lugares. Já não há mais a necessidade de seguir com tanto rigor, com protocolos tão estrictos. E aí me gostaria que vós falasse sobre isso, ou seja, mesmo com números menores, é necessário que se sigam os protocolos e quedar-se em casa. O sea, el hecho de que ustedes tengan números tan bajos es la consecuencia de haber seguido los protocolos. Tal vez una conducta como la antes de la pandemia, nosotros tal vez no podremos vivir a menos de que realmente tengamos acceso a vacunas en forma masiva que nos garanticen que estamos inmunizados. Uhum. Hasta ahora los test con vacunas muestran que probablemente ellas serán eficientes y van a desarrollar inmunidad para las personas que se vacunen. ¿Por qué? Porque también se ha observado que gente que tuvo la infección tiene algún grado de inmunidad. Uhum. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en el más estricto control de la infección hasta llegar a ese momento en que esa vacuna va a estar disponible para cada uno de nosotros. Por más que se considere que hay vacunas que ya están en fase 3 y que por lo tanto están muy cerca de ser aceptadas y producidas en masa, de aquí a que eso ocurra va a demorarse algunos meses. Entonces, en cuanto eso no es una realidad para nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Uhum. Las nuevas circunstancias, las imponen sacrificios para todos, para algunos más que otros, o sea, en la medida en que las personas adhirieron mejor al sacrificio de aislarse inicialmente, y eso es una situación que me afecta a mí y que afecta al otro. Si yo soy estricta con el aislamiento y lo mantuve como debería ser, eso solo trae bienestar para el resto de la comunidad en la medida en que el otro hizo la misma cosa. Uhum. O sea, no es solamente ser estricto en la no exposición, es la cantidad de gente que hizo la misma cosa, ser estricta en la no exposición. Entonces, en la medida en que se abren ventanas que permitan con que unos circulen y otros no, y esos que circulan no tienen la tal conciencia de evitar que el otro se infecte, es que abren la puerta para que casos se den y para que cada vez se prolongue más el aislamiento. Las fases, entonces, pues ustedes están en algunos lugares en fase 1, pero en la medida en que el tiempo pase y que esos estén sobre control, la consecuencia natural va a ir evolucionando en las fases. Las fases, ellas requieren una observación permanente de cuando uno puede decir, oiga, estamos muy cerca y podemos ir abriendo. Entonces, una cosa es que requerimos que la transmisión esté controlada. Transmisión estar controlada significa que uno sabe dónde están ocurriendo los casos, que uno los diagnostica a tiempo y que uno es capaz de aislar el paciente a tiempo, ¿no? Y que el número de casos va progresivamente disminuyendo, el número de internados va progresivamente disminuyendo, el número de camas de hospital que requiere para pacientes graves están en un porcentaje considerado satisfactorio para permitir que pacientes que requieran el lecho puedan hacer uso de él. Y en ese sentido, entonces se puede decir que la transmisión está controlada. Pero no es solamente eso. Yo puedo pensar en evolucionar de fase cuando un sistema de salud es capaz de diagnosticar, aislar y tratar. O sea, que yo estoy buscando, estoy en una búsqueda activa por casos nuevos.
O sea, no estoy en el hospital esperando a que venga un paciente sintomático para diagnosticarlo, sino que yo como servicio de salud estoy yendo a la comunidad y estoy tratando de identificar dónde hay posibles casos y para asegurarme que es un posible caso o que no es un posible caso, yo hago un diagnóstico, pero al mismo tiempo tomo la actitud de, en prevención de que usted esté realmente infectado y pueda infectar a otras personas, entonces permítame que lo voy a aislar en un lugar donde usted no pueda contaminar a otros, que es otra cosa que en Argentina se está haciendo muy bien. En tercer lugar es cuando se identifica un paciente, poder llegar y hacer una barredura en todas las personas que están a su alrededor o que tuvieron de alguna manera contacto con esa persona que está diagnosticada y tratar de diagnosticar nuevos casos alrededor de esas personas que aún ni siquiera presumen que pueden haberse contaminado. En cuarto lugar es cuando uno va a hacer que todos los lugares que las personas que van a salir y que precisan frecuentar, esos lugares sean seguros. O sea, que tengan un periodo, que tengan una limpieza del ambiente que sea suficientemente repetida como para que las superficies no queden contaminadas por un largo periodo de tiempo, pero también porque el flujo del aire sea un flujo seguro de aire, porque no haya un hacinamiento, o sea, porque no haya el hecho de que personas tengan que estar muy próximas unas de las otras, sino que nosotros garantizamos que el ambiente que ellos van a frecuentar sean ambientes saludables. Y eso se aplica no solamente al trabajo, a los colegios, sino a los lugares en que la población necesita frecuentar, por ejemplo, ir al médico, por ejemplo, ir a pagar una cuenta en un banco, y en el transporte público, en fin. Una quinta medida es el manejo adecuado de los posibles casos infectados y importados. Y esto es muy importante también. O sea, no es solamente ser capaz de diagnosticar los que tengo en mi local de responsabilidad, como que aquellas personas que están circulando, entrando o saliendo, yo tenga la posibilidad de diagnosticar casos en ellos y que tenga medidas que pueda ejercer, por ejemplo, o encerrar una frontera, o por ejemplo, esa persona que llega a obligarlo a estar aislado por lo menos durante 2 semanas. Entonces, ese es el manejo adecuado de los posibles casos infectados. Y la sexta y más importante es cuando uno tiene una comunidad, una población que está ricamente informada y que en consecuencia de estar bien informada, adhiere a todos los protocolos de prevención, que usan los elevadores solamente la familia, que evita estar tocando en superficies, en la calle, que usa la máscara de manera responsable permanentemente y de manera adecuada también, que se lava las manos con frecuencia o que usa alcohol en gel para higienizar sus manos, que evita aglomeraciones que no hacen sentido, como por ejemplo fiestas. O sea, yo creo que todos nosotros, claro, tenemos ganas de tener alegrías, de reunir los amigos, en fin, pero uno debería pensar que la situación que vivimos es lo suficientemente seria como para querer que nada de malo pueda ocurrir con las personas que amamos. Entonces, que vale la pena en consecuencia de eso adaptarse a que no podremos tener todo lo que queramos, que llegará el momento en que eso se separará y que podremos hacer las cosas de otra manera, pero no en este momento. Sim, e não sei se vós vais falar todavia sobre isso, pero é importante que a gente compreenda que, como vós dijiste, lo que viene a ser o coronavírus, há sequelas e sequelas muito graves
de la enfermedad, ¿no? O sea, entonces es importante comprender eso también. Sí, y desafortunadamente, esta es una diapositiva que yo había hecho para mostrar más o menos cómo es la evolución clínica. Y de 100 personas que se infectan, nosotros esperamos que alrededor de 30%, que es esta parte más clarita de azul, tipo turquesa, que 30% de esas personas tengan una infección asintomática, que nunca se enteren de que se infectaron. 55%, que esa parte verde un poco más oscura, son personas que tienen una enfermedad, ellas saben que se enfermaron, están sintomáticas, pero esa enfermedad es leve. 10% van a tener una forma de enfermedad un poco más moderada, o sea, con un poco más de síntomas, van a durar más tiempo, se van a sentir peor, van a tener más el peso de la infección respiratoria, en fin. 5% van a tener la forma crítica de la enfermedad. 5% probablemente van a necesitar hospitalización, algunos de ellos en unidades de terapia intensiva. Y la mitad de esos que van a tener la forma clínica crítica van a morir. Entonces es más o menos esa la evolución de la infección. Pero nosotros no sabemos si esas personas que hicieron las formas más graves, por ejemplo, las que hicieron la forma moderada y las que hicieron la forma crítica y sobrevivieron, van a quedar como eran antes de haber tenido la infección. Probablemente no. Entonces, sabemos que existe que están cada vez más apareciendo casos que son atribuibles a la infección, a la enfermedad en algún momento. Entonces estamos viendo muertes tardías por trombosis cerebrales, pacientes que se recuperan en el hospital y que vuelven a casa mueren de infarto en casa. Y las cosas que veremos solamente con el paso de los años, ¿no? Não sei. E a questão de la imunidade de rebanho, Flor? Las enfermedades infecciosas, ellas tienen una capacidad de transmitirse para otra persona y entonces se llaman infectocontagiosas o no. Hay enfermedades infecciosas que se transmiten por otras vías. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa como el dengue, es una infección viral, pero ella no se transmite de persona a persona directamente, más especialmente a través de la picada del mosquito de Aedes aegypti, ¿cierto? Ya con una infección como esta, la transmisión se da de persona a persona. Cuanto más personas una persona contaminada sea capaz de contaminar, entonces se dice que esa enfermedad es más transmisible. En este momento, el cálculo que se hace para Brasil es que cada infectado infectó por lo menos otras 3 personas. Y por eso siempre la infección fue en crecimiento, nunca fue estabilizada. Bueno, entonces, nosotros partimos de la base de que un infectado, él es capaz de transmitir la infección para personas que no fueron infectadas aún y que por tanto son susceptibles. Si ese infectado es capaz de contaminar 2 personas por lo menos, más de 1, significa que el número de infectados siempre estará creciendo. Pero si ese infectado contamina máximo una otra persona, en algún momento el número se estabiliza, ¿cierto? El número de infectados tiende a mantenerse constante. Entonces, la tendencia que queremos es cuando un infectado es capaz de producir menos de un nuevo infectado. O sea,
por lo menos si de cada 3 o cada 2 infectados yo tengo solamente un nuevo infectado. Ahí sí la tendencia va a ser que el número de infectados caiga hasta desaparecer. Entonces, si consideramos que tenemos toda la población es susceptible, si de alguna manera nosotros podríamos librarnos de la enfermedad haciendo con que todo el mundo se infectara y así el virus circuló, transitó, produjo infecciones, formas graves, internaciones, muertes y en fin, pero nos libramos de él. Sí. Entonces vamos a ver qué ocurriría si eso fuera lo que hiciéramos. La inmunidad de rebaño es cuando un virus o un organismo, él deja de circular porque él no encuentra una persona que sea susceptible a la infección por ese virus. O porque esa persona ya tuvo la infección, o porque esa persona recibió una inmunización que la impidió de infectarse. ¿Cierto? Entonces eso es lo que queremos, es lo que se llama inmunidad de rebaño. Puede haber susceptibles en el lugar, pero si el virus no se encuentra con ese susceptible, él tiene la tendencia a desaparecer, porque cada vez va a ser más difícil encontrar un susceptible. La tendencia va a ser a desaparecer. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas personas nosotros tendríamos que tener inmunizadas para que el virus dejara de circular? Y eso varía de acuerdo con el virus que esté causando la epidemia. Entonces, por ejemplo, en el sarampión. Sarampión es altamente infeccioso, altamente infeccioso. Entonces, nosotros necesitamos prácticamente que toda la población, más de 90%, esté vacunada para impedir que él tenga circulación. Cuando nosotros tenemos ya índices entre 8 y 85% de vacunación por sarampión, ya comienza a haber brotes de sarampión, personas contaminadas, porque la manera de él transmitirse es muy facilitada y es altamente infeccioso. Entonces, cuanto más infeccioso, más cantidad de gente necesitaremos que esté inmunizada para impedir que el virus circule. Cuanto menos infeccioso, tal vez requiramos menos gente inmunizada para impedir que él circule. Y básicamente esa es la inmunidad de rebaño, tratar de conocer cuál es el porcentaje que nosotros necesitaríamos para que el virus dejara de circular. En términos generales se habla de 70%, pero recientemente se ha hablado que tal vez un 25% ya sería suficiente para evitar la circulación del virus. Eso basado en poblaciones que ya tuvieron una alta circulación, inclusive en Manaos. Entonces, ¿cómo explicar la disminución en el número de casos en Manaos cuando se estima que cerca de 20%, exagerando, de la población se infectó? Entonces puede haber muchas razones por las cuales Manaos disminuyó los números, diferentes a haber adquirido inmunidad de rebaño. Pero vamos a suponer que la inmunidad de rebaño sea tan baja como que yo solo necesite 25% de inmunes para que se dé la inmunidad de rebaño. Entonces, si yo estimo que 25% de las personas deben infectarse para llegar a una inmunidad de rebaño, nosotros calculamos que Argentina en este momento tenía 0,5, me parece. Sí. Entonces, imagínense cuánto tendría que... 18 por... 18 es la letalidad. Sí. Pero el número de infectados es bien menor. El número de infectados es menor del 1%, si no me engaño, si no estoy mal. Sí. Entonces, imagínense cuántas veces tendríamos que multiplicar ese número para alcanzar un 25% de población infectada. Entonces, para una población como la Argentina, con 25% de pacientes infectados para adquirir inmunidad de rebaño, nosotros tendríamos que infectar cerca de
11.300.000 argentinos. De estos 11 millones, nosotros esperaríamos que ellos 5% evolucionasen para una forma más grave de la enfermedad, o sea que cerca de más de 500.000 de argentinos tendrían una forma grave. Y eso produciría una mortalidad de más de 100.000 argentinos y con otros 100.000 con la posibilidad de quedar con secuelas graves. Si el cálculo no es tan optimista como ese, sino que realmente es de 70%, el número de argentinos que necesitarían morir para adquirir la inmunidad de rebaño es más de 300.000. Entonces es impracticable, es imposible que uno argumente inmunidad de rebaño como solución. Como Es solução. más un problema que una solución. Sim, com certeza. E aí essa pergunta que vos pusiste agora é muito interessante, que é a questão da reinfecção, né? Eu creio que seria isso, não? Porque porque há provas, ou seja, eu escutei de muita gente em Brasil que se infectou e dijo, pero eu já me infectei, assim que tranquilo, eu não tenho nenhum, não tenho risco de volver-me a infectar, e agora se sabe que há a possibilidade, não? Sí, han habido casos de reinfección o digamos de nuevos test positivos, pero lo que llamó mucho la atención no es volver a tener un examen positivo, es volver a tener síntomas y evolucionar para una forma grave y morir, que ya fue visto aquí en Brasil por lo menos un caso. ¿Qué tan si eso fue excepcional o si es una posibilidad, es algo que todavía no sabemos. Lo que no sabemos es, porque son muchas variables al mismo tiempo, o sea, qué calidad de inmunidad montamos cuando nos exponemos al virus, qué calidad de inmunidad montamos cuando nos enfermamos, inclusive cuando nos enfermamos de una forma grave. Y probablemente la calidad y la duración de esa inmunidad sea diferente dependiendo de las circunstancias como las personas se infectaron. Es muy probable que quien se infectó e hizo una forma grave de enfermedad, ella haya montado una inmunidad mejor que aquella persona que se infectó y no tuvo grandes síntomas o no tuvo síntomas. Pero hay una cosa que no podemos dejar de considerar y es, ¿por qué yo creo que me infecté? ¿Es porque yo tuve síntomas? ¿Es porque yo tuve contacto con una persona que estaba infectada? ¿O es porque yo hice un test rápido? El test rápido es que yo tengo, por ejemplo, que salió positivo, pero digamos que puede haber sido porque salió inmunoglobulina M o porque salió inmunoglobulina G. Entonces, realmente lo que tenemos que ver es la calidad del diagnóstico. Sí. Para yo decir, yo me infecté y volví a infectarme. O yo ya tuve la infección. La gran mayoría de las personas con las que yo he hablado en la calle, porque yo no he podido evitar cobrar que las personas usen máscara. Y eso me ocurre en mi lugar de trabajo y también aquí en el condominio donde yo vivo. Entonces yo le pregunto a las personas por qué no están usando máscara y frecuentemente ellas responden, porque yo ya tuve la infección. Y cuando uno le pregunta, pero ¿cómo usted sabe que tuvo la infección? No, porque yo hice el test y me dio positivo. Muy pocas personas hicieron test diagnóstico de PCR, que es el que muestra que el virus está en ese momento. Muchas personas hicieron test rápido. Y yo no sé en qué circunstancias eso puede variar. O sea, puede ser que el test sea muy bien aplicado y realmente diga que se infectó. La confiabilidad del teste, ¿no?
Pero hay muchas variables que juegan ahí. Por ejemplo, la calidad del test, el almacenamiento del test, de cómo él fue diagnosticado, de cómo fue realizado, de quién hizo la interpretación. Ese tipo de información me parece que es muy vital para que las personas entiendan. Y desafortunadamente todavía no tenemos un buen nivel de conocimiento que diga que, es más, si uno pasa aquí por Manaus en una avenida tan movimentada como por ejemplo la avenida Brasil, aquí en Manaus. Me llamó la atención que yo pasé ayer y había avisos en la calle diciendo, hacemos test de COVID. Entonces, uno se imagina la calidad de ese diagnóstico, la interpretación del diagnóstico y el mensaje que las personas están llevando para la casa. Ah, no, yo ya soy inmune. Ese es otro problema. Entonces, lo que tenemos que aprender a saber es si realmente hay infección. Por ejemplo, el tener un PCR positivo es diagnóstico de infección, pero la persistencia del PCR por un largo periodo ya implica en que existe la posibilidad que lo que estemos diagnosticando sean fracciones del virus y no el virus como tal, un virus viable. Entonces, el PCR tardío positivo puede ser también necesario interpretar el resultado, no necesariamente implica en que hay una infección. Yo diría que una reinfección sería cuando una persona tiene un test por PCR positivo, después tiene un test PCR negativo y después de algún tiempo vuelve a tener un test PCR positivo. Ahí yo pensaría si realmente es una reinfección. Sí, pero no está descartado y no sabemos con qué frecuencia puede ocurrir. Por tanto, es de... Vós não crees que, por exemplo, a grande coisa que as pessoas têm que compreender é que é um vírus que todavia se está compreendendo no como atua, quais são as sequelas, ou seja, não se sabe muito, como vos dijiste, há muitos estudos, há muitas, né, ou seja, investigações sobre a COVID, pero não se sabe tudo. Então, há que ter todavia prudência, precauções, porque não se sabe como realmente ele atua, não? De todo. Porque a gente já está tomando como, me infectei, listo, já está. Como si fuera un rito de pasaje que uno tenga que superar y punto. Sí, y no, exacto, sí, ya superé, listo. Ya estoy haciendo parte de otra población que no la población que vive con miedo. No es eso. Eso no puede quedar en la mente de las personas, que ya me infecté, ya no hago parte de la población de riesgo. Isso. Está jugando con su vida. Porque todavia não se sabe bem, não é que vós sois infectologistas, estáis todo o tempo, ou seja, sois pesquisadora, não sou investigadora, estáis todo o tempo em isso, e os TEDs todavia estão compreendendo como são as coisas. Ou seja, não é nada, é isso, como com outras enfermidades, como com outras coisas infecciosas, não? Então, se há que ter um pouco mais de cuidado com prudencia. Já está, é assim, já conosco, já sei, já me livrei. Sí, es necesario actuar con prudencia, con mucha prudencia. Aí é onde entra a questão emocional, que eu tenho tanto desejo de que isso acabe, que eu vejo que algumas pessoas que se infectaram por Covid e, por um lado, se sentem meio que aliviadas, porque não têm sintomas graves e como que, ou seja, não passou o PO, não tive sintomas graves, então se agora estou bem, já tá, já posso retomar minha vida, não? Porque há essa necessidade que todo passe, não?
Especialmente, sí, hay gente que es más ansiosa, hay gente que es más tranquila, Sí. que digamos es más reflexiva y que puede lidiar mejor con la situación del aislamiento. Pero hay gente que primero puede tener urgencias mayores y que necesita realmente salir de casa para poder Para sobrevivir, trabajar. Ujú. para, para llegar con lo esencial dentro de casa. Y hay otras personas que también lidan menos bien con el aislamiento. Y en esas personas yo incluiría a los niños. Los niños tienen Ujú. mucha dificultad para estar bien en un espacio pequeño, ¿no? Y Sí, si esos niños, y entonces eso también perjudica a los papás, porque los papás también quedan angustiados de ver, o sea, puede generar momentos de estrés en casa. Yo creo que para esos es que es más necesario, sí, estar con soporte permanente y ujú, pensando en ideas que pueden hacerse para ayudar a ayudar esa ujú. población a lidiar con el estrés y con la ansiedad. Sim. Acá nós outros estamos em el invierno, como pode ver. Hoje não está tão frio, pero um pouco. E, e há uma ideia que se disse que o clima influencia en la transmisión del virus. O sea, en Manaus se celebró la llegada del verano manauara, ¿no? Como siendo ahora el calor mata el coronavirus. E la gente acá, llegamos ao inverno, se vai propagar. E coincidentemente, ou seja, realmente há um número de casos que se aumentou, que eu não sei se é porque também a gente começou a sair de casa, enfim. Me gostaria que vos explicaras isso. O clima tem algo que ver com maior transmissão do vírus ou não? Inicialmente se pensó sí que el clima podría propiciar la diseminación en el invierno y la disminución de los casos en el verano, teóricamente porque el virus sobreviviría menos tiempo en superficies más calientes. Eh, Me parece que esa información desinforma. ¿Por qué? Porque no es tan así. O sea, nosotros vimos que Manaus no es una ciudad que varíe la temperatura a punto de llegar a ser frío. Uhum. En un momento del año, digamos, uno puede tener temperaturas que pueden ser tan bajas como 30 y llegar a 34 grados, 40 grados en verano. Pero entonces siempre la variación ocurre muy arriba, en elevadas temperaturas, no en bajas temperaturas. O sea que no podemos decir que Manaus en algún momento fue una ciudad fría. Oh. Digamos, es fría para el patrón Manaus, Padrão Manaus. Sim. pero no es fría del punto de vista de temperatura. Y aquí la infección se diseminó dramáticamente. Uhum. Entonces, lo que es importante observar es que existen conductas diferentes en climas diferentes. En un clima caliente como es el de Manaus, la dificultad de hacer uso de la máscara, especialmente en la calle, se da por el calor, por el hecho de estar eh, sudando. Entonces eso humidifica la máscara que hace que se contamine más fácilmente. Entonces termina propiciando Em contágio. sí. El virus, vamos a suponer que el virus no sobreviva en el calor del asfalto, pero va a diseminarse por otras formas. No hay problema para él. Y en relación al frío, nosotros también cambiamos nuestra conducta cuando estamos en frío. Nosotros estamos más dentro de ambientes cerrados, estamos más próximos unos de los otros. Uhum. Los síndromes gripales son mucho más frecuentes en época de invierno. Entonces, eso también propicia para que exista la diseminación facilitada durante el invierno. Entonces, lo que realmente
facilita o dificulta son nuestras actitudes. Por ejemplo, otra cosa que en Manaus se hace mucho es estar en un ambiente cerrado con el aire acondicionado ligado. Sí, porque no hay Entonces, forma. cuando eso no tiene presión negativa, la posibilidad de contaminar es Uhum. alta, Sí, ¿no? sí. E acá, por exemplo, quando as temperaturas barram muito, mesmo durante o dia, não abrir as ventanas para que se aire a casa, porque está frio, está nublado, ou seja, e a casa pode passar muito tempo encerrada, todo o tempo encerrada. E então se realmente propicia um pouco mais, não? La disseminação do vírus. ¿Vos tenías Sí. alguna otra recomendación, alguna otra cosa que No, aportar? creo que agotamos lo que habíamos pensado hablar. Sí. Yo creo que, obviamente, sempre quando nós outros hablamos Sí. é muito bueno, me gusta muito, porque vós tenéis assim uma maneira muito tranquila, muito clara de passar as informações e realmente todas as pessoas que já escutaram nossas charlas falam de lo mesmo, de quão útil foi, como aprenderam, como começaram a tomar medidas, a cambiar condutas, e eu sempre te agradeço, Flor, porque vós sois sempre muito gentil, muito amável em aceitar nossa invitação. No, es para mí un placer, Micaela, y es nuestra función, ¿no? Es nuestra función. Então, beijo e muitas graças, sim? Gracias, Micaela, y gracias a todos por habernos acompañado.